20 millas al oeste de Escocia, hay rocas que devoran barcos y una luz que se apagó para siempre. Mesa servida para 3, sillas volcadas, puertas cerradas desde adentro. Los hombres que debían estar cenando no estaban. No había cuerpos, no había sangre, no había respuestas, solo el viento contando una historia que nadie quiere escuchar. Diciembre de 1900. Las Hébridas exteriores son dientes de roca que muerden el Atlántico Norte, corrientes que arrastran barcos enteros, vientos que arrancan la piel del agua. En la isla más grande, Isle More, una torre de 23 metros corta el cielo con su luz. Los registros del Northern Lighthouse Board confirman que la construcción se completó en 1899, pero los marineros que navegaban esas aguas ya hablaban de las rocas que nunca duermen, mucho antes de que existiera el faro. Los pescadores locales evitaban las islas desde tiempos ancestrales. Decían que los muertos las habitaban antes que los vivos. El faro Flannan necesitaba 3 guardianes siempre. Uno vigilaba la luz, otro descansaba, el tercero mantenía las máquinas. Turnos de 6 semanas en aislamiento total, donde el único sonido era el viento y las olas golpeando contra las rocas como puños desesperados. Thomas Marshall, 28 años. Sus superiores lo describían como meticuloso en cada informe. James Ducat, 43 años, llevaba 20 años de servicio impecable en faros remotos donde otros hombres perdían la cordura. Donald MacArthur, 40 años, conocido por su disciplina inquebrantable incluso en las tormentas más feroces. El 15 de diciembre, el barco de suministros Hesperus llegó a las aguas de Flannan cortando las olas grises como un cuchillo. Dejó provisiones, recogió el manifiesto de carga firmado por Ducat con letra firme y se alejó mientras los 3 guardianes observaban desde lo alto del faro. El capitán del Hesperus confirmó más tarde que todo estaba en orden, aunque no pudo explicar por qué sentía una inquietud extraña al alejarse de las islas. Esa fue la última vez que alguien los vio vivos. 5 días después, el 20 de diciembre, el vapor Archtor navegaba hacia Filadelfia cuando su capitán, Holman, notó algo que le heló la sangre. El faro Flannan estaba negro. Durante 3 noches consecutivas observó las islas mientras su barco cortaba las aguas del Atlántico. Nada. Una luz que había brillado cada noche durante un año estaba muerta. Era como si la isla hubiera muerto también. El capitán presentó su reporte a las autoridades portuarias con manos temblorosas, pero las tormentas de invierno impidieron cualquier investigación inmediata. Vientos de 100 kilómetros por hora azotaban las Hébridas. Olas de 12 metros convertían el mar en un monstruo furioso que protegía los secretos de Flannan con dientes de espuma y garras de corriente. Nadie podía acercarse. El Atlántico guardaba celosamente lo que había pasado en esas rocas malditas. El 26 de diciembre, cuando finalmente las aguas se calmaron, el Hesperus cortó las olas hacia las islas llevando a Joseph Moore, el 4º guardián cuyo trabajo era relevar a MacArthur para las fiestas navideñas. Lo que encontró cambió para siempre la historia de los faros británicos y dejó preguntas que siguen resonando más de un siglo después. A las 9 de la mañana, Moore llegó a la orilla rocosa de Isle More. Gritó hacia el faro esperando la respuesta habitual, el saludo rutinario entre compañeros. Silencio. No había banderas izadas, no había señales de vida. La isla respiraba un silencio que dolía en los oídos, como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Su primer reporte al Hesperus fue un murmullo nervioso. Algo estaba terriblemente mal. La puerta principal del faro estaba cerrada con llave desde adentro. Moore usó su llave maestra y empujó la pesada puerta de madera. El interior olía a comida fría y a algo más que no pudo identificar. Algo que le puso la piel de gallina. En la cocina encontró una escena que lo perseguiría durante el resto de su vida. Mesa servida para 3 personas, los platos intactos, como si alguien hubiera gritado «¡Corren!» en el primer bocado. Una silla volcada hacia atrás con violencia, otra empujada contra la pared, el respaldo marcando la madera. Era como si hubieran salido corriendo de algo que los había aterrorizado más que cualquier tormenta. Moore subió por las escaleras de caracol, sus pasos resonando en el vacío. Las camas estaban sin hacer, las sábanas arrugadas como si los hombres hubieran despertado bruscamente en medio de la noche. Los relojes se habían detenido a diferentes horas, como si el tiempo mismo hubiera perdido el sentido en ese lugar. En la habitación de Marshall encontró ropa tirada en el suelo, como si se la hubiera quitado corriendo. Su impermeable colgaba del gancho. En diciembre, en las Hébridas, nadie sale sin protección contra el viento que corta como cuchillas. Moore llamó a gritos durante 20 minutos. Los nombres de Marshall, Ducat y MacArthur rebotaron contra las paredes de piedra.
pero solo le respondió el eco. Y había algo extraño en ese eco, como si repitiera palabras que él no había dicho. Subió a la sala de lámparas en la cima del faro, donde encontró los mecanismos intactos y el combustible lleno. No había mal funcionamiento técnico. La luz había sido apagada manualmente. Alguien había decidido que esa noche el faro no brillaría, dejando a todos los barcos del Atlántico Norte navegando a ciegas. Con manos temblorosas, Moore envió la señal que congeló la sangre de quien la recibió. Terrible tragedia en el faro. Los tres no se encuentra evidencia de violencia. Envíen ayuda inmediatamente. Y MacArthur han desaparecido. No se encuentra evidencia de violencia. Envíen ayuda inmediatamente. 3 días después llegó Robert Muirhead, superintendente de faros, con un equipo de investigación que registró cada metro de Eilean Mor. La isla mide 500 metros por 200, no tiene cuevas profundas ni acantilados inaccesibles donde esconderse. La revisaron piedra por piedra, grieta por grieta, rincón por rincón. Nada. Los 3 hombres se habían desvanecido como humo, como si la tierra se los hubiera tragado, o el aire se los hubiera llevado volando. El libro de registro del faro reveló los últimos pensamientos de los desaparecidos, escritos con letras que parecían más nerviosas cada día. 13 de diciembre, entrada de Marshall. Tormenta severa, vientos del oeste, todo seguro. 14 de diciembre, letra de Ducat. Tormenta continúa. MacArthur se muestra inquieto, orando. 15 de diciembre, la caligrafía temblorosa de MacArthur. Tormenta terminó. Mar en calma. Ducat se ha calmado. Dios está sobre nosotros. Pero había un problema que helaba la sangre. Los registros meteorológicos oficiales no mostraban tormenta alguna entre el 13 y 15 de diciembre. El clima había estado tranquilo en toda la región. Describir a Ducat como inquieto era imposible. El hombre tenía 20 años de experiencia enfrentando las peores tempestades del Atlántico Norte. Era como si estuvieran escribiendo sobre una tormenta que solo ellos podían ver, algo que rugía en sus oídos mientras el resto del mundo dormía en calma. En el lado oeste de la isla, los investigadores encontraron evidencia de una violencia que no tenía explicación lógica. Una caja de herramientas había sido arrastrada 40 metros desde su posición original, como si algo con fuerza descomunal la hubiera pateado. Cuerdas y poleas estaban destrozadas, esparcidas como juguetes rotos. Piedras de más de 1 tonelada habían sido desplazadas de sus cimientos, movidas como si fueran guijarros. El césped había sido arrancado en círculos perfectos, como si algo enorme hubiera golpeado la tierra desde arriba. Lo más inquietante era que estos daños estaban a 30 metros sobre el nivel del mar. Para que olas normales alcanzaran esa altura, se habría necesitado un tsunami que devastara toda la costa de Escocia. Un tsunami que, según todos los registros meteorológicos de la región, jamás ocurrió. Era como si una fuerza invisible hubiera sacudido la isla mientras el resto del mundo permanecía en calma. La ropa de los desaparecidos contaba una historia que nadie quería escuchar. Marshall había dejado su impermeable colgado. MacArthur había dejado sus botas junto a la cama. En el clima brutal de las Hébridas en diciembre, salir sin protección era una sentencia de muerte por hipotermia. Pero Ducat había tomado su impermeable. Era como si 2 hubieran salido corriendo en pánico absoluto y uno hubiera tenido tiempo de vestirse, como si hubiera visto venir lo que fuera que los había hecho desaparecer. En los años que siguieron a la tragedia, el Northern Lighthouse Board implementó nuevos protocolos de seguridad basados directamente en las lecciones aprendidas del caso Flannan. Nunca más 2 guardianes podrían abandonar un faro simultáneamente. Se instalaron sistemas de comunicación de respaldo en faros remotos. Los turnos se redujeron de 6 a 4 semanas para minimizar el aislamiento psicológico. Pero ninguna de estas medidas podía explicar qué había sucedido realmente en Eilean Mor. Durante las décadas de 1910 y 1920, varios equipos de investigadores independientes visitaron las Islas Flannan buscando nueva evidencia. En 1923, un equipo de la Universidad de Edimburgo pasó una semana completa en la isla, documentando cada estructura, cada grieta en las rocas, cada marca en el cemento del faro. Encontraron fragmentos de cuerda deteriorada y pedazos de metal oxidado que podrían haber sido parte del equipo original, pero nada que arrojara nueva luz sobre las desapariciones. El investigador privado Malcolm McInnes, contratado por las familias de los guardianes desaparecidos, condujo entrevistas exhaustivas con todos los marineros que habían navegado por las aguas de Flannan durante diciembre de 1900. Su informe, archivado en los registros del condado de Ross y Cromarty, documenta varios avistamientos de luces inusuales sobre las islas durante las noches previas a la desaparición.
pero estos testimonios llegaron meses después de los eventos y no pudieron ser verificados independientemente. En 1955, cuando la tecnología moderna comenzó a estar disponible para investigaciones forenses, un equipo conjunto de la Marina Real Británica y el Instituto de Investigación Marítima realizó la investigación más exhaustiva jamás emprendida sobre el caso Flanagan. Utilizaron detectores de metales para buscar cualquier rastro de los guardianes desaparecidos, sonares para mapear el fondo marino alrededor de la isla, y equipos de buceo para explorar grietas subacuáticas inaccesibles durante la investigación original. Los buzos encontraron fragmentos de naufragios que databan de varios siglos, confirmando la reputación peligrosa de las aguas de Flanagan, pero ningún rastro de Marshall, Ducat o MacArthur. Los detectores de metales localizaron herramientas y materiales de construcción enterrados desde la edificación del faro, pero nada personal de los guardianes. El sonar reveló la topografía submarina completa, demostrando que no había cuevas ocultas o cavernas donde los cuerpos pudieran haberse alojado. El caso de Flanagan no es único en los anales de misterios marítimos británicos. En 1841, los 3 guardianes del faro de Smalls en la costa de Gales experimentaron un incidente traumático cuando uno de ellos murió durante una tormenta y los otros 2, aterrorizados por la descomposición del cuerpo, lo ataron al exterior del faro durante semanas hasta que llegó ayuda. Ambos sobrevivientes fueron encontrados en estado de shock psicológico severo. En 1868, el guardián del faro de Wolf Rock, en Cornwall, desapareció sin explicación durante una noche tranquila. Su compañero lo encontró ausente al amanecer, con todas sus pertenencias intactas y sin señales de lucha. El cuerpo nunca fue recuperado. En 1876, 2 de los 3 guardianes del faro de Longships simplemente desaparecieron, dejando al tercero solo y aterrorizado hasta que llegó el barco de suministros una semana después. Pero ninguno de estos casos presenta la combinación específica de elementos que hace único al misterio de Flanagan. 3 hombres desaparecidos simultáneamente, evidencia de salida abrupta pero sin pánico extremo, daños físicos inexplicables en la isla y registros de actividad meteorológica que no coincidían con las condiciones reales. Los psicólogos modernos que han estudiado el caso sugieren varias explicaciones basadas en el conocimiento actual sobre aislamiento extremo y estrés psicológico. El síndrome de la cabaña, donde el confinamiento prolongado puede llevar a episodios psicóticos, era poco comprendido en 1900. La psicosis compartida, donde múltiples personas experimentan las mismas alucinaciones o delirios, también era un fenómeno no reconocido por la medicina de la época. Sin embargo, estas explicaciones psicológicas no abordan la evidencia física. Los daños a 30 metros sobre el nivel del mar, la ausencia total de cuerpos, la precisión de las observaciones en el libro de registro sobre condiciones climáticas que no existían según instrumentos externos. Un episodio psicótico podría explicar comportamiento errático, pero no puede mover piedras de 1 tonelada o crear tormentas fantasma. Las teorías meteorológicas modernas han propuesto que las islas Flanagan podrían experimentar microclimas únicos debido a su posición geográfica aislada. Fenómenos como las olas rebeldes, que pueden alcanzar alturas de 20 a 30 metros sin previo aviso, eran desconocidos científicamente en 1900, pero han sido documentados en aguas similares durante las últimas décadas. Una ola rebelde podría teóricamente haber alcanzado la altura necesaria para causar los daños observados y arrastrar a los 3 guardianes simultáneamente. Pero esta explicación requiere que los 3 hombres hubieran estado en el área de mayor exposición al mismo tiempo, violando los protocolos estrictos que mantenían al menos un guardián en el faro en todo momento. También no explica por qué Ducat había tomado su impermeable si la salida fue tan repentina y violenta. El misterio de Flanagan ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas que han explorado tanto explicaciones racionales como sobrenaturales. La novela The Lighthouse Keeper's Daughter de Gordon MacKinnon, publicada en 1978, presenta una versión ficticia de los eventos que combina elementos históricos verificables con especulación psicológica. La película The Lighthouse de 1919, aunque no está basada directamente en Flanagan, explora temas similares de aislamiento, paranoia y misterio en faros remotos. El poeta británico Wilfrid Wilson Gibson escribió el poema Flanagan Isle en 1912, apenas 12 años después de los eventos reales. Sus versos se han convertido en una de las representaciones literarias más duraderas del misterio. La cultura popular escocesa ha mantenido viva la historia a través de baladas folclóricas que se transmiten de generación en generación en las comunidades pesqueras de las Hébridas. Estas canciones tradicionales a menudo añaden elementos sobrenaturales que no aparecen en los registros oficiales, reflejando la tendencia humana natural de llenar vacíos de información con explicaciones míticas.
En 1997, exactamente 97 años después de la desaparición original, el faro de Flannan fue automatizado completamente, eliminando para siempre la necesidad de guardianes humanos. La decisión se basó en avances tecnológicos, pero muchos observadores notaron el simbolismo. El último misterio de los faros británicos había vencido finalmente a la presencia humana. Los sistemas automatizados modernos incluyen múltiples redundancias de comunicación, sensores climáticos conectados por satélite y capacidades de diagnóstico remoto que habrían hecho imposible la pérdida de contacto que caracterizó el caso original. Si los eventos de 1900 ocurrieran hoy, habría registros digitales de cada función del faro, comunicaciones automáticas cada pocos minutos y alertas inmediatas ante cualquier mal funcionamiento. Pero la automatización también ha eliminado la posibilidad de testimonios humanos directos. Ya no hay guardianes que puedan observar condiciones inusuales, documentar fenómenos extraños o proporcionar la perspectiva humana que podría explicar discrepancias entre registros oficiales y experiencias reales. Los cuerpos de Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur jamás aparecieron. En todos los accidentes marítimos, incluso en los más devastadores, el mar eventualmente devuelve algo: una bota, un fragmento de ropa, huesos blanqueados por la sal. En Flannan, el océano se quedó en silencio, como si los tres hombres jamás hubieran existido, como si la isla se los hubiera llevado a un lugar donde el tiempo no corre y las preguntas no tienen respuesta. 125 años después, las preguntas siguen abiertas como heridas que no cierran. ¿Fue un accidente trágico mal documentado? ¿Un crimen perfecto sin motivo ni evidencia? ¿Un fenómeno natural tan raro que la ciencia de 1900 no pudo comprenderlo? ¿O algo que nuestras explicaciones racionales no alcanzan a tocar? En las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre los acantilados de las Hébridas, algunos marineros aseguran ver tres figuras en los riscos de Eilean Mor, esperando, vigilando, buscando respuestas que jamás llegaron. Las islas Flannan guardan su secreto como guardianes eternos, y tal vez en algún lugar entre la realidad y la leyenda el secreto también los guarda a ellos.